Bueno, bienvenidos a la unidad 2 de la asignatura de innovación. En este caso, vamos a tocar uno de los aspectos que como docentes podemos modificar en el aula. Como docentes, fundamentalmente, podemos modificar tres elementos: la organización del espacio, la metodología y los recursos que utilizamos en nuestra labor. Lo primero que habría que decir es que como hemos visto anteriormente y en otras asignaturas del máster, pues la sociedad ha decidido o ha puesto medios para que la educación sea pública, gratuita y obligatoria para el conjunto de la población infantil y juvenil, ¿no? En ese sentido, esa necesidad de la sociedad de hacer la educación pública, lo que ha hecho es que se construyan una serie de espacios, de instituciones, donde esa labor se pueda hacer. Entonces, esas instituciones son consecuencia de la necesidad de educar a toda la población juvenil e infantil de una sociedad. Los espacios y los lugares de enseñanza, tanto en la institución como el aula, son una forma silenciosa de enseñanza. De alguna manera están construidos a imagen y semejanza de un sistema educativo, digamos, antiguo. Es difícil, la mayoría de nosotros, ver cuando entramos en un aula tipo, con las mesas de los alumnos, la pizarra, la mesa del profesor, ver ese espacio como un recurso educativo. Pero tenemos que darnos cuenta de que ese es uno de los elementos que podemos tocar en nuestra labor docente, y que la finalidad del espacio depende del enfoque pedagógico que demos. El espacio que dedicamos o que destinamos al docente y al estudiante determina la importancia implícita de estos. Entonces, el aula es un recurso. La institución, el centro, los pasillos del centro, los patios son un recurso para la enseñanza. Bajo mi punto de vista, así es. Y eso es un poco lo que queremos transmitir. Estamos en una asignatura de innovación, donde tratamos de introducir elementos nuevos que mejoren la experiencia de enseñanza y aprendizaje que se realiza en las instituciones educativas. Bueno, pues una forma de innovación muy poderosa es modificar el aula. Generalmente, y en este sentido cojo prestadas las palabras de Ken Robinson dice que se estudia únicamente, se educa únicamente las cabezas de los alumnos. Entonces, si educamos únicamente las cabezas de los alumnos y lo más importante es centrarnos en aquello que las cabezas pueden hacer, el resto de cosas, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan los sentimientos en un espacio educativo? ¿Dónde quedan las relaciones? ¿Dónde queda el bienestar? ¿Dónde quedan las experiencias personales? Todo eso queda en un segundo plano cuando trabajamos en un centro como el que tenéis en la imagen, en el que pues hay grandes pasillos y aulas distribuidas a lo largo de los mismos, con esas luces, incluso esos materiales, digamos, carentes de vida. Si lo importante es lo que va a producirse dentro del aula, lo que va a producirse cuando el profesor explica un tema y es la cabeza del alumno la que entiende, no importa el resto de elementos. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Dentro de los distintos tipos de aula, pues un poco el modelo estándar del centro es el que se denomina aulario. En este caso, pues se trata de un espacio tradicional, que es cerrado, que es reiterativo, que se repite de un espacio a otro. Está pensado fundamentalmente para enseñar a grandes grupos de alumnos homogéneos. También está pensado con una figura del profesor que sea autosuficiente, que no necesite relacionarse con otros profesores, sino que él sea un poco el encargado y el responsable de llevar a cabo todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y se dan unas dimensiones estables para todos los alumnos. El estándar habitual es 1,5 metros cuadrado por alumno cuando se diseña un aula, y el dedicar ese espacio de 1,5 metros, como decíamos antes, implica lo que se espera que realice ese alumno a lo largo de su jornada. Va a tener una movilidad limitada
y el tiempo de trabajo va a ser uniforme, va a estar marcado en franjas horarias. Digamos, tendríamos un modelo de institución educativa de la época industrial, fundamentalmente. Y de esto hay grandes charlas. Os aconsejo que veáis la charla de Changing Paradigm de Ken Robinson, que está en internet, y un poco que nos habla cómo ese modelo industrial se trasladó a las aulas. Cómo ese modelo industrial en el que incluso los tiempos de descanso se marcan con una sirena, ¿no? Y se ha realizado un trabajo siempre el mismo, siempre de la misma manera, siempre en grupo, en grandes grupos, pues un poco a imagen de esos operarios de fábrica que entran y salen y tienen los tiempos marcados de recreo, de comida, etcétera, y que se espera de ellos que atiendan y sigan las instrucciones de un capataz o de un superior, ¿no? Entonces, esa tipología de aula es una forma de enseñanza silenciosa que está también en nuestros centros, pero existen otras. En concreto, vamos a ver dos más. Bueno, aquí antes de eso podemos ver una imagen de un centro un poquito más amable que el que hemos visto anteriormente, pero que claramente se ve que está distribuido uniformemente, que hay unos pasillos destinados no para el uso ni para que sean un espacio de enseñanza, sino simplemente para el movimiento entre de los alumnos y una serie de aulas iguales unas a otras. Otra tipología interesante, quizá un poco, digamos, que sería la evolución del aulario, sería la estructura variable por agrupamiento. Es decir, en un centro pues, se diseñan espacios de diferentes dimensiones dentro de un aula en la que se espera que haya una enseñanza por grupos flexibles. Es decir, tenemos un espacio en la que según vayamos a trabajar de una forma u otra, pues tenemos la posibilidad de mover las sillas, de generar un espacio abierto en el aula. Si tenéis la imagen de un aula infantil, donde hay espacios para realizar una asamblea, donde hay una zona de trabajo de mesas, donde esas mesas se pueden mover y organizar de otra forma, donde hay unos rincones de trabajo, etcétera. Eso se espera en este aula, que el profesor ya no sea el centro de atención, sino que el profesor sea colaborador y por tanto el profesor se tiene que poder mover entre los grupos de trabajo flexibles. Así que es una manera de organizar el aula diferente al aulario, ¿no? Estos espacios se pueden tener que poder ampliar o dividir, y ahí es muy importante el mobiliario que se utilice. En ocasiones hay centros donde el mobiliario son mesas que tienen los bancos incorporados, como pasa en las facultades, y que esas mesas incluso están atornilladas al suelo. Ahí la modificación del espacio es muy, muy complicada. Pero no son esas las únicas mesas. Hay mesas que están ya preparadas en forma de trapecio o en formas de otro tipo que permiten que se agrupen y se desagrupen en función de la actividad que se va a realizar. En este caso, la división del espacio y del tiempo depende de la actividad, lo cual en un momento dado. Es verdad que nosotros como profesores de secundaria vamos a tener una restricción importante, que es el tema de el tiempo estándar de las horas de clase, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la mayoría de los centros disponen también de aulas con una estructura variable, como puede ser un aula taller de tecnología, como pueda ser un laboratorio, como pueda ser un aula TIC de trabajo, donde sí es posible hacer. Incluso dentro del aula, yo he tenido experiencia de realizar aprendizaje cooperativo en aula, donde es muy importante que una clase que está montada en un formato aulario, a partir de un entrenamiento y de un trabajo que se hace con los alumnos, en una sola señal se modifique esas mesas, esa disposición, y se coloquen las mesas para que sea posible trabajar en grupo. Estaríamos hablando de un aula que en principio no tendría una concepción de aulario, pero que nosotros convertimos en un aula de estructura variable en función del agrupamiento que vamos a hacer en ese momento, si es una actividad en gran grupo, en un grupo reducido, etcétera, ¿no? Y creo que es un aspecto que hay que entrenar con los alumnos si vamos a querer modificar, que eso que es un aspecto clave, ¿no? Alguna imagen de este tipo de aulas
podrían ser pues este tipo de aulas, como decíamos, tipo infantil, ¿no? Pensemos en una aula amplia. Es verdad que aquí el espacio es mayor en muchas ocasiones de ese 1,5 metros que decíamos para el alumno, y vemos pues la posibilidad de mover esas mesas que tienes a la izquierda, que un grupo esté trabajando en un espacio un poquito aislado, en una sala un poco adyacente, pero que en todo momento es visible, pues si necesitan hacer una actividad o preparar alguna actividad. Está pensado pues para que cada grupo vaya trabajando de una forma diferente. Podríamos también entender, por ejemplo, esas aulas taller, donde se puede en un momento dado mover los bancos de trabajo o disponer los bancos de trabajo de otra forma, ¿no? Y bueno, quizá el modelo al que se tiende en la sociedad de la información serían estas aulas abiertas. Se trataría de grandes espacios diáfanos donde hay una serie de mobiliario ya preparado para permitir establecer delimitaciones visuales y móviles, donde en un momento dado hay algunos alumnos que están trabajando de forma individual y otros de forma grupal, y donde en ese mismo espacio bueno, hay más de un profesor o hay dos profesores en el aula en el que están actuando como guías, están moviéndose de un grupo a otro, están dando una clase, algunos magistral, mientras otros están trabajando en grupo, haciendo una dinámica cooperativa, un trabajo por proyectos. Y claro, este tipo de aulas, pues lo que tienen los alumnos es una gran libertad de movimientos y permiten muchas actividades simultáneas según el interés del alumno o según lo que esté trabajando en el alumno en ese momento. Entonces, bueno, esta es una idea que nos puede parecer muy revolucionaria. Estamos hablando de innovación educativa, pero que ya se está poniendo en marcha. En el aula tenéis algunos artículos que hablan de estas experiencias, como las que están realizando los colegios jesuitas de Cataluña, y en Madrid también, ¿no? Como están haciendo en colegios como Madrid, pues como el Padre Claver, etcétera, ¿no? En la que se está probando el SEC, que también tiene esta idea de aula abierta. Entonces, bueno, no son situaciones de aula tan lejanas a lo que nos vamos a encontrar en un futuro, y es bueno que nosotros veamos esa oportunidad. También podríamos hablar de esa, aquí no lo hemos contemplado, pero podríamos hablar de esas aulas materia, ¿no? A la estadounidense, donde es el profesor el que permanece fijo en un lugar y son los alumnos los que se desplazan. ¿Eso que permite? Pues que el profesor tenga tiempo de organizar, disponga de materiales en el aula específicos de la asignatura. Pensemos en una aula de matemáticas donde ya existen los manipulables, los objetos, los recursos que el profesor necesita para llevar a cabo una actividad. Y entonces es el alumno el que llega a un espacio que pertenece al profesor, no es el profesor el que llega a un espacio al que pertenece el alumno. Y el aula, en ese sentido, en materia, pues no es una situación tan rara o tan extraña como nos pudiera parecer, y que en países occidentales es la forma de trabajar. Así que bueno, fijaos en algunas opciones de este material móvil del que decíamos. Pues se trata de una aula abierta, grande, donde se ven distintas pizarras, distintas pantallas, y donde existen esos paneles móviles que permiten generar distintas configuraciones de aula en un mismo espacio, permiten trabajar en grupo, realizar un debate, o permiten en un momento dado separar el aula en varias clases o en varios grupos de trabajo. Ese tipo de materiales, pues hay empresas que lo están suministrando, y parece que es una tendencia también, y por tanto una innovación que está presente en los centros educativos y que irá cobrando fuerza en el tiempo. Podríamos haber hablado aquí también de ergonomía, porque es un aspecto muy importante, que la ergonomía es algo que debe llegar a las aulas también, ya que los alumnos permanecen muchas horas sentados o van a estar trabajando en un determinado espacio. Pues sería interesante también, ¿no?, que las sillas, los materiales, etcétera, estuvieran adaptados a esa circunstancia, igual que pasa en algunas oficinas y centros de trabajo. O sea que tenemos mucho que aprender en cuanto a mobiliario y en cuanto a organización de aula, y un poco el sentido de este tema es precisamente ese, ¿no?, el poner eso de relieve, que muchas veces es una situación que damos por hecha
pero que nosotros como docentes y como claustro podemos modificar, ¿no? Y podemos plantear. Así que, bueno, es importante tener en cuenta el contexto espacial y el tipo de actividades que se pueden hacer en él, ¿no? Vemos en las imágenes distintos tipos de contextos espaciales que nos podemos encontrar en un momento dado. Podemos trabajar en los patios. En los patios hay muchas posibilidades de realizar ejercicios muy interesantes matemáticamente, pero también podemos en un momento dado llevar a los alumnos a una biblioteca donde los alumnos vayan a encontrar o buscar información o vayan a adquirir otro tipo de habilidades diferentes, ¿no? De trabajo y de espacio. También podemos trabajar fuera, al aire libre, si se permite las circunstancias, o incluso en escuelas rurales podría darse en las circunstancias. En España es muy poco habitual, porque incluso la normativa establece unos requisitos concretos de tamaño de las aulas, tamaño de las mesas, incluso de los materiales que se pueden utilizar en la construcción, del tipo de baldosín, etcétera, que está muy desarrollado en la legislación, especialmente la legislación que se hizo en torno al año 2010 sobre creación de centros educativos, y un poco en España sí que se hiperregula el espacio. Vemos también otro tipo de espacios, como en este caso el aulario que decíamos, o mesas, como se ven aquí, pues este tipo de mesas que se ven en la parte inferior, o incluso mesas que tienen los equipos informáticos sobre la mesa, lo cual limita mucho las posibilidades. Así que bueno, cuando un docente entra a un espacio, a un contexto espacial, yo lo que os propongo es que también veáis la innovación en ese sentido, y que, como veis en la imagen inferior derecha, bueno, pues hay entornos más amables, más creativos, donde se busca que el alumno esté cómodo y que desarrolle otro tipo de actividades diferentes, y donde los sentimientos, el bienestar que decíamos al principio, sí tienen cabida, y donde sí se intenta inculcar o cuidar esos temas. Así que os animo a que a partir de este momento, incluso en vuestros trabajos, planteéis esas modificaciones al espacio que vais a tener en los centros, y que planteéis innovaciones también cuando seáis docentes en esta línea, y que es un tema que es interesante y que debéis conocer y estar al día de las distintas innovaciones y propuestas de innovación que se están haciendo ya en nuestro país, y que son referentes en este tema de la organización de aula. Así que nada, por mi parte, agradeceros una vez más vuestra atención, y quedo a vuestra disposición en los foros para seguir ampliando este tema o cualquier otro. Muchas gracias.